Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la cantante española Noelia Zanón. Ella viene a presentarnos su más reciente material discográfico titulado La Voz que Acaricia México. Aquí lo estamos viendo, un homenaje a nuestro país, puros temas ya muy conocidos, unos temas que verdaderamente los llevamos en el corazón. En el corazón y en el alma, claro que sí. ¿Cómo estás, Noelia? Bienvenida. Estoy encantadísima de estar contigo. Muchísimas gracias por cederme tus cámaras, tus micrófonos. Pues feliz de estar en México, un país donde te puedo decir que mi madre siempre me decía: tú tienes que ir a México porque allí saben apreciar las buenas voces, el talento. Y fíjate lo que son las cosas, ella falleció y entonces fue cuando tuve la oportunidad de venir. Entonces para mí es una emoción estar aquí. Oye, Noelia, pues qué recuerdos, pues qué nostalgia, qué te dice, de repente hasta se nos hace chinita la piel. Háblanos sobre este disco, cómo surge. Ella tanto te habló de México, sí, que empiezas tú a decir, tengo que hacerle un homenaje a este país que mi mamá tanto admiraba y decía, ve a México. Pues sí, pero fíjate lo que te voy a decir, que les va a sorprender. Yo empecé a cantar con 9 añitos y mi primera canción fue la de La Mochila Azul. ¿Cómo? De Pedrito Fernández. Allá sí, en España. Sí, en España. Y hasta me llevaron a ver la película, ¿no? Ah, ¿en serio? Y entonces, pues, me metí de lleno en este mundo sin darme cuenta, porque con 9 añitos pues no tienes conocimiento, ¿no? Y a raíz de cantar esta canción, pues ya empecé a cantar canciones de Juan Gabriel, las de Rocío Dúrcal. Luego ya me decanté por lo que era la canción española y acabé con el pop. Y ahora pues estoy haciendo balada romántica, canciones con carácter. Pero en esta ocasión pues yo he querido hacer un homenaje a la música ranchera con todo el cariño. ¿Qué temas incluyes dentro de esto? Pues hay canciones como La Gata Bajo la Lluvia, sí, está La Viquina, Mucho Corazón de María Elena Valdelamar, La Media Vuelta. Todo el disco son canciones, como has podido comprobar, que conocen perfectamente. Amor Eterno, como no, De qué manera te olvido, Para toda la vida. Canciones que la verdad pues la gente canta conmigo cuando estoy en el escenario. Este ya está a la venta de manera digital. Totalmente digital. Sí. Para que la gente ya lo pueda descargar. Este y también La Voz que Acaricia el Alma, que es el de boleros, donde incluyo el tema que están escuchando ahora mismo, que es Granada, que es un tema que me ha acompañado desde hace muchos años y que la gente le sorprende, ¿no?, ver una mujer cantar Granada, pero es una canción que no puedo quitar de mi repertorio. Ya estuve en Argentina durante 2 años con Luis Aguilé en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires, gracias a esta canción. Entonces, cuando llegué aquí a México dije, ¿cómo no voy a cantar Granada de Agustín Lara, por Dios? Claro. Oye, ahora cuéntanos, arrancas con temporada en la Cueva de Rodrigo de la Cadena a partir de hoy jueves, todos los jueves de marzo. Todos los jueves de marzo estamos allí en San Antonio Patriotismo. A las 9:30 yo les espero allí, y además el día 27 de abril se va a hacer, me van a apadrinar en Rodrigo de la Cadena también. Tienen que venir porque va a estar, como dicen ustedes, padrísimo. Como decimos los españoles, va a estar muy guay, porque el grandísimo Gualberto Castro, Rodrigo de la Cadena y seguramente también Estela Núñez van a ser mis padrinos y estoy emocionadísima, así que les invito a que vengan el día 27 de abril si quieren a ver pues este show donde voy a ser apadrinada por estos personajes tan importantes para todos y para mí pues muchísimo más. Eso va a ser el próximo 27 de abril en la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Pero mientras tanto, este mes de marzo, todos los jueves, incluido esta noche, estaremos también en Rodrigo de la Cadena, en la Cueva. ¿Recorrido musical y también de la música mexicana, o cómo va a estar conformado el reparto? De todo un poquito, sí, de todo un poquito. Y sobre todo una cosa que me gusta mucho es que la gente cante conmigo. Que la gente cante contigo todo tu repertorio musical. Lo que quieran, que canten, que bailen, que den palmas. Además es un lugar muy íntimo donde puedes cenar algo, tomar una copita, tener muy de cerca al cantante. Es que además estamos pegaditos, estamos muy pegaditos y
y la verdad que se ponen las noches de los jueves encantadoras. Noelia Sanón, pues te agradezco en el alma, la mejor de las suertes, que te vaya muy bien ahora en esta nueva etapa, ahí en la Cueva de Rodrigo de la Cadena, a partir de hoy jueves. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Un verdadero placer. Besito, muchas gracias igualmente. Gracias. Y bien, mientras tanto te regreso, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Alejandra.